Hola con todos, en este video vamos a explicar lo que es la arquitectura de una red 3G, una red UMTS. Bueno, en la parte de arquitectura en realidad es similar a un video que tenemos anteriormente sobre la arquitectura del 4G. Básicamente es de LTE, ¿no? Son similares con las diferencias que las vamos a comentar. Básicamente el terminal, en este caso en 3G es más diferenciado el tipo de servicio. Va a querer acceder a dos tipos de servicio principalmente, ¿no? Uno es un tema de voz, una llamada de voz, va a querer acceder a un servicio de voz, lo que nosotros denominamos CS, o a un servicio de datos que nosotros vamos a denominar PS. Entonces, a uno de esos dos servicios es lo que normalmente el móvil va a desear acceder. Al poner en el de voz puede ser la PSTN, ¿no? Lo que es la red pública, ¿no? De telefonía fija, una red, ¿no? Lo que antiguamente se denominaba telefonía fija, o a otro operador móvil, ¿no? Si llamara al mismo operador, bueno, quedaría dentro de la arquitectura y se llamaría dentro del operador, ¿no? Acá estamos poniendo que va a acceder a redes externas de otro operador o de otra red, como en este caso una red fija. Y se accede en este caso a datos, a una red externa que sería Internet. Entonces vamos a ver lo que hay en el camino, lo que hay en el punto desde el usuario hasta los servicios que va a acceder. En el caso de LTE no se habla mucho, más se habla netamente de datos, considerando que la voz en realidad es datos, ¿no? Con VoLTE la voz sería datos. En este caso la voz es otro servicio separado del tema de datos. Por eso es que le denominan separado la parte de CS y la parte de PS. Hay dos elementos, igual similar a LTE en lo que tiene UMTS. Son dos elementos. La primera es la parte de la RAN, ¿no? O la UTRAN, ¿no? Radio Access Network, y la otra es la parte de Core, ¿no? Siempre tiene esos dos elementos, la parte de radio y la parte de Core. En la RAN, en la parte de radio, se encuentran las estaciones base, que en este caso en 3G se denominan nodo B. Se encuentran las estaciones base y también se encuentran las RNCs, la Radio Network Controller. Una RNC va a controlar un grupo de estaciones bases o un grupo de nodo B. Va a depender de la capacidad que tenga la RNC, de cuántas estaciones base puede, digamos así, controlar. Entonces, un grupo de estaciones bases está controlada por una RNC. En este gráfico vamos a suponer que estas dos estaciones base están controladas por esta RNC y estas dos por esta otra RNC. Al igual que manejamos en otras redes, acá también se maneja el tema de interfaces, ¿no? En realidad viene de acá, ¿no? del tema de interfaces. La interfaz radio netamente, desde el móvil, desde el terminal, ¿no? Desde el UI hasta la estación base, hasta el nodo B, se denomina la interfaz UU. La interfaz del nodo B hasta la RNC se denomina el IUB. IUB es la interfase que existe entre el nodo B y la RNC. Y la interfase, la unión entre RNCs, se denomina IUR. En este caso no tenemos una interfaz propia entre las estaciones bases, ¿no? En lo que en LTE sería la X2. Acá la interfase va hacia la RNC y la RNC es la que tiene una interfaz para comunicación entre ellas que se denomina IUR. Ahora, ¿cuál es digamos así, una de las diferencias entre RNC y el nodo B? Es decir, ¿qué funciones maneja el nodo B y qué funciones maneja la RNC? Recuerden que estas funciones en LTE ya todo viene en la estación base. Acá se encuentra dividido, una parte lo hace la RNC y otra parte lo hace la estación base. Para entender esto, vamos a más o menos comentar, ¿no? Una estación base, así de manera bien resumida, en equipamiento, ¿no? Tiene dos partes, ¿no? Digamos así, ¿no? Tiene una parte que es la banda base, que digamos así, un controlador genérico, ¿no? La banda base, algo que maneja un todo. Y tiene las celdas. Normalmente habíamos comentado en un video anterior que una estación base maneja 3 celdas, ¿no? Sector 1, sector 2, sector 3. Sin embargo, puede manejar 4, puede manejar 6, ¿no? Lo común, lo más normal que estamos hablando es que maneje 3 celdas. Entonces, una estación base tiene celdas o sectores y todo está controlado por una banda base. Entonces, los recursos de celda y de banda base se van a dividir en el manejo, en la administración de los recursos entre la RNC y el nodo B.
básicamente el nodo B maneja recursos de banda base, ¿ok? El nodo B va a manejar recursos de banda base y la RNC va a manejar recursos de celda. ¿Ok? La RNC va a controlar los recursos de radio de la celda y el nodo B de la banda base. ¿Qué recursos estamos hablando, no? Por ejemplo, en el término de banda base podríamos hablar la cantidad total de usuarios, por ejemplo, HCDPA o HSUPA que puede manejar la celda, sería un recurso de banda base. O la cantidad de usuarios que puede manejar la celda, perdón, la cantidad de usuarios total que puede manejar el nodo es un recurso de banda base. La cantidad total de usuarios HCDPA que puede manejar un sector es recurso de la celda. La cantidad, por ejemplo, de channel elements es un recurso de banda base porque es compartido para toda la estación. Otro recurso, el IUV, por ejemplo, ¿no? El IUV es un enlace entre el nodo y la RNC. La capacidad del IUV es un recurso de banda base. Recursos de celda, por ejemplo, pueden ser el tema de códigos o el tema de potencia, ¿no? Tanto en downlink como en uplink. Esos serían recursos de celda. Entonces, los recursos de celda son administrados por la RNC. Habrán sus contadores propios para monitorearlos a nivel de RNC. Y también los recursos de banda base son administrados por el nodo y tendrán sus contadores para monitorearlos desde el nodo. Esa es una de las principales diferencias entre la RNC y el nodo, ¿no? La administración de recursos. Ok, referente a la parte del core, ¿qué elementos tenemos en el core? Bueno, principalmente tenemos dos. Tenemos el MSC y el SGCN. Ok, tenemos el MSC que maneja básicamente todo lo que es la parte de voz. Acá viene la parte del CS. Y el SGSN maneja lo que es la parte de datos, ¿no? Todo lo que es la parte de datos. La interfaz de unión entre la RAN y el core, se denomina IU. La interfaz de unión entre el RAN y core se denomina IU. Y propiamente a cada componente, si la RNC se conecta al MSC, sería el IUCS. Y si el RNC se conecta a la SGSN, sería el IUPS. Serían las interfaces de unión, ¿no? De la RNC hacia el core. El IUCS para el MSC y el IUPS para el SGSN. Considerando que el MSC es el que maneja voz y el SGSN es el que maneja datos. Como por ambos pasa servicio, ¿ok? Este es diferente al caso del LT. En el LT teníamos el MME que manejaba la parte del control plane, ¿no? Que era diferenciado, ¿no? Acá tenemos parte de voz, parte de datos, ¿no? Y ambos trafican, ¿no? Ambos brindan servicio. ¿Okay? Y de igual manera, acá también tenemos otros componentes como por ejemplo el HLR para manejar la base de datos de usuarios, y como por ambos se trafica el servicio, ambos tienen que conectarse al HLR. Ahora, si es que acá quisiera ir hacia otro operador o hacia otro elemento del MSC, quisiera ir hacia una red externa, pública, fija o a de otro operador, entonces tendría que pasar mediante otro elemento que se denomina un gateway MSC, que también se conectaría igual a una base de datos, al HLR, ¿no? Entonces, para ir hacia a otra red externa de voz, ¿no? Pasaría por un gateway MSC. Y de igual manera, el SGSN, si queremos ir al externo, para internet propiamente, pasaríamos por un gateway también, ¿no? GSN, ¿no? Que también igual se conecta a la base de datos. Ok, entonces, en manera resumida, esta es la arquitectura de una red 3G, una red UMTS. Como podemos ver, no es muy diferenciado a LTE, tampoco es muy diferenciado a GSM, a 2G, con sus, digamos, particularidades. Listo, muchas gracias por su atención y nos vemos en un siguiente video.